Bueno, ahora sí, lo que vamos a compartir, sí, es, en realidad lo que quiero que vean es los pasos, ¿sí? Para armar una oración pasiva. Em, Vamos a ver cómo identificamos los objetos y en base a eso, cómo armamos una oración pasiva. Sí, cuando buscamos el objeto directo y el indirecto en una oración, siempre lo vamos a encontrar en el predicado, es decir, después, después del verbo en la oración. Entonces, si vamos a buscar el objeto directo, siempre vamos a preguntarnos qué cosa. Entonces, en la oración, por ejemplo, my mother cooks a cake, mi mamá cocina una torta, cuando me pregunto qué cosa cocina mi mamá, la respuesta es una torta. Por lo tanto, la torta es mi objeto directo. El objeto indirecto responde a quién. Entonces, en el ejemplo que dice Sofía told her a secret, Sofía le contó a ella un secreto, pregunto, ¿a quién le contó Sofía el secreto? A ella. Ella es el objeto indirecto. Tal cual habíamos visto en el video anterior, en este caso, esta oración también tiene un objeto directo. Por lo tanto, que si pregunto qué cosa le contó a ella, la respuesta va a ser el secreto y el secreto es el objeto directo. Entonces, a modo de resumen, cada vez que quiero identificar un objeto en una oración, voy a preguntarme qué cosa, si es buscando el objeto directo, o a quién, si busco el objeto indirecto. Puede ser que en la oración haya uno o el otro o ambos, como en este último ejemplo. También puede suceder que en la oración no haya objeto directo o indirecto. Si yo digo, el sol brilla en el cielo, cuando pregunto, ¿qué cosa brilla en el cielo? Vuelvo al sol. El sol es el sujeto de mi oración, por lo tanto, no es el objeto. Si digo, ¿a quién brilla? ¿A quién brilla el sol? No hay objeto indirecto. Entonces, no sería una oración posible de convertir en una oración pasiva. ¿Sí? Volvemos entonces a algo importantísimo, que es decir, que para poder hacer una oración pasiva, yo necesito que la oración activa tenga objeto directo o objeto indirecto. Bien, ahora, una vez que encontramos los objetos, hay pasos para poder armar una oración pasiva. ¿Sí? El paso número 1 es la identificación de objetos, que ya vimos cómo los vamos a identificar. Una vez que identifico esos objetos, voy a convertirlos en el sujeto de mi oración pasiva. Paso número 3, voy a usar el verbo to be en el mismo tiempo de la oración activa. Paso número 4, voy a agregar el pasado participio del verbo que hay en la oración activa y que es muy simple porque lo voy a encontrar o en la tercera columna de mi lista de verbos irregulares o le voy a agregar ed. Y el paso número 5 es completar la oración. Ahora vayamos paso por paso. Paso 1. Digo, my mother cooks a cake. ¿Sí? Mi mamá cocina una torta. ¿Qué tengo que hacer? Identificar el objeto directo o el indirecto. Digo, mi mamá cocina una torta. ¿Qué cosa cocina mi mamá? Fíjense, a cake. Por lo tanto, a cake, una torta, ¿qué cosa cocina mi mamá? Una torta. Va a ser lo que se va a convertir en el sujeto de mi oración pasiva. ¿Sí? Fíjense, objeto directo, ¿qué cosa? Lo uso como sujeto de mi oración pasiva. O sea que voy a arrancar mi oración pasiva, ¿sí? Poniendo como primera cosa, a cake. Vayamos al paso número 2. Perdón, al 3. El 3, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Vamos a analizar en qué tiempo está mi oración activa. ¿Sí? Como dice, my mother cooks a cake, mi mamá cocina una torta, la oración activa está en presente. ¿Sí? Entonces voy a usar el verbo to be también en presente. Si me fijo en los cuadritos que ustedes ya tienen hecho en la carpeta, porque los hicimos, van a ver que el verbo to be en presente es am, is o are. ¿Sí?
alguna de esas tres opciones. Si yo hablo de la torta, voy a decir a cake is. Paso número 4. Tengo que agregar el pasado participio del verbo. En este caso, el verbo que se usa en la oración activa es cooks. Voy a buscar en mi lista de verbos, en la tercera columna, no lo voy a encontrar, por lo tanto, al no encontrarlo, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar, ¿sí? Le voy a agregar ed al verbo. Fíjense cómo voy armando mi oración pasiva. Y el paso número 5 sería completar la oración para que le quede, ¿sí? El sentido a la oración completo. A cake is cooked by my mother. Una torta es cocinada por mi mamá. La información que le agregué es, en este caso, quién hizo la acción. Cada vez que yo quiero agregar quién hizo la acción, lo voy a agregar utilizando by. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. En el paso número 1 digo, Sofía le contó a ella un secreto. Sofía told her a secret. Hay dos objetos, tal cual veníamos viendo. Hay uno directo, que es qué cosa contó Sofía, un secreto. Y hay un objeto indirecto, ¿a quién se lo contó? A ella, ¿sí? Her. Her sería la traducción a ella. El paso número 2 es utilizar los objetos como sujeto de la oración pasiva. Entonces, en una oración A voy a usar el objeto directo, que sería a secret, y en una oración B voy a usar her, que no puedo usarlo así como está, y lo tengo que transformar en she, ¿sí? Para decir ella, no puedo decir a ella, ¿sí? Lo convierto en she. Si ese cuadrito no lo tienen, en breve se los voy a compartir cómo pasan, ¿sí? Las personas de un lado al otro de la oración. Bien, en el paso número 3 tengo que usar el verbo to be en el tiempo de la oración. En el caso de Sofía told her a secret, la oración está en pasado. Por lo tanto, el verbo to be que voy a usar en pasado, tengo dos opciones, was y were. En este caso, tanto para a secret como para she, el verbo to be que combina es was. ¿Sí? Fíjense cómo voy armando mis oraciones pasivas. Paso número 4, ¿qué tengo que hacer? Agregar el pasado participio del verbo de la oración activa. El verbo es told. Si lo busco en mi lista, lo voy a encontrar, ¿sí? Y voy a fijarme y me voy a dar cuenta que la tercera columna en la lista del verbo told es exactamente igual. Por lo tanto, voy a agregar told y told en ambas oraciones, ¿sí? Fíjense cómo se va armando. A secret was told o she was told. Y el paso número 5, que es completar las oraciones con la información que falta. Por lo tanto, acá tuve un error, fíjense, tuve un error de tipeo, sería was, ¿sí? Digo, a secret was told to her by Sofía, o she was told a secret by Sofía. Fíjense como en este caso agrego quién hizo la acción también utilizando el by, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? Espero que lo hayan entendido mucho mejor, ¿sí? Eh, de esta manera. em, y nada, les mando un besote enorme y espero que haya sido mucho más fácil verlo.